Bueno, generalmente cuando hago estos videos no son para subirlos, son para utilizar el zoom de la cámara y poder ver algún detalle, alguna falencia, ya sea en alguna pieza o en alguna herramienta, cuando tengo alguna duda. El tema Rucci verdaderamente me dejó pensando, dado que somos pocos, contados, los que por ahí mostramos nuestra disconformidad contra muchísimos que están conformes con la herramienta, que si bien no es mala, para mí está lejos de lo que promete. Vamos a ver. Bueno, la sensación, la Pico del Oro se dobló. La Pico del Oro se dobló. Soy un tipo que conoce las herramientas, trabaja con herramientas. Tengo una herramienta en mis manos desde que nací. No recuerdo otra cosa que no sea herramientas. Nunca rompería una Pico del Oro, una herramienta adrede. Pero bueno, esta se cruzó en un uso saludable, no sé. Lo que yo le noto es que aparecieron los remaches, o sea, si bien eso no es grave y es hasta normal, aparecieron las uniones de la chapa estampada, que en líneas generales parece una sola pieza, pero bueno, apareció la unión, incluso hay luz, están separadas. ¿A qué voy con esto? Que la Pico del Oro sufrió la fuerza. Sufrió la fuerza que le imprimí yo, un tipo, un hombre trabajando, no nada del otro mundo. Ahí me quedé sin luz. Sí, no, se torció. Ya del vamos, si uno tiene que apretar con fuerza, es incómoda. Duele la mano y duele de en serio. Y yo no soy ninguna mantequita. No soy ninguna mantequita. Trabajo con herramientas, conozco la herramienta, o sea. Simple vista se dobló. Se dobló acá, donde yo comenté que notaba que estaba sufriendo. Los dientes son espectaculares, no tengo nada que decir de eso, la mordida es muy buena. La mordida es muy buena. El pivote no zafa. Pero si zafa, esto es una guillotina. 4 usos, se rompieron los mangos. La verdad me quedé pensando y no soy... Porque bueno, si llego a subir el video, que seguramente lo haga, van a empezar... Si hiciste el video para subirlo. Si hiciste el video para subirlo porque sos un mala leche. Si yo subiese todos los videos que tengo de todas estas cosas que analizo, y si lo analizo es porque no soy un mala leche, quiero ver dónde estuvo el problema acá. Bueno, no sé. Que se dobló, se dobló. Están los que van a decir, ¿por qué sos tan exigente con una marca
y tan permisivo con otras. Y porque esta la venden como si fuese la mejor pico del oro de la tierra. Que tiene cosas de buena unidad, de buena herramienta, pero otras que la verdad, qué sé yo. Yo estoy de acuerdo con que sufra una obsolescencia, no me parece mal. Pero que sea prácticamente inmediata, no lo veo bien. Bueno, no sé. Ah, sí, se cruzó. A ver si logro hacer. Todas estas separaciones, todas estas marcas, cuando la empecé a usar obviamente no estaban. Eso no lo veo mal que pase, que aparezca. Pero acá sufrió la fuerza. Es claro, pasa luz para el otro lado. No estaba así. Pivot y cremalleras, muy buenas. Muy buenas, de verdad. Las mandíbulas, espectaculares. Yo creo que hicieron bien, dejaron los remaches para sacarlas y ponerlas en otra pico del oro, porque si bien aguanta, esta se dobla, las manos te las mata. No sé. Estoy pensando en comprar otra. Incluso memoria tiene la llave, la pinza, la pico del oro. Tiene, porque en ocasiones queda más doblada y vuelve al lugar. Vuelve al lugar. Pero no sé por qué se venció así. No hubo fuerza cruzada, no hubo palancas para doblarla a propósito. O sea, con mis manos le di nada más. Un uso intenso. Profesional intenso y bueno, nada. Qué sé yo. Veremos.